hablábamos al comienzo de Día a Día de la obra trascendental que ha realizado Mevir a lo largo de casi 56 años, porque ya ha cumplido los 55. Y bueno, se ha lanzado en las últimas horas. Ayer hubo una actividad en el Sodre con la presencia del presidente de la República, el expresidente Mujica. Uno le dice presidente porque está acostumbrado ya, pero el expresidente José Mujica y también el expresidente Julio María Sanguinetti, además de diversas autoridades, porque justamente se realizó el lanzamiento de la publicación Mevir, una historia hablada, escrita por Pablo Cohen, un amigo de la casa ya, y hoy recibimos a Pablo, que precisamente viene acompañado de quien es hoy también protagonista de Mevir, porque es el presidente. Estamos hablando de Juan Pablo Delgado. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Muy bien, es un placer estar acá como siempre. Por favor, viste que te dije no ibas a descansar mucho del último libro que fue el del pato, ¿no? Tuviste razón como casi siempre. Casi sí, exacto, te lo dije. Bueno, pero queremos saber más de esta publicación. Ayer, el mensaje de ayer en la actividad que se realizó en el marco de este lanzamiento, que fue trascendental, porque creo que el común denominador de la actividad fue los elogios hacia la obra que ha realizado Mevir a lo largo de casi 56 años, porque no han cumplido todavía el aniversario 56, ¿no? Lo cumplimos recién. Ah, recién. Ah, ya están cumplidos. Perfecto, pensé que aún no. 2 días recién. O sea que están de aniversario, y el mejor obsequio que le dan a toda la población es también el lanzamiento de este libro que relata una historia. ¿Cómo surge la idea? No sé, Pablo, porque es una fuente inagotable de crear cosas y no sé qué injerencia tuvo Juan Pablo en todo Juan Pablo esto. fue muy importante. Mira, Rosario, justamente yo estaba escribiendo el libro El hambre y la gloria, sobre la vida del Pato Aguilera. Había terminado ya Habla Julio, y una persona que es muy importante en Mevir, que es Ariel Amén, gerente técnico de Mevir, me propuso, después de haber hablado con Juan Pablo, lógicamente, hacer un libro de Mevir. Como es una institución que a mí me genera un respeto y una admiración muy grande, dije que no al principio. Ahora, cuando nos pusimos de acuerdo en la modalidad, en que pudiera ser un libro de entrevistas, que es mi especialidad, entrevistas en profundidad, en que pudieran estar todos los presidentes vivos de la democracia, la calle Herrera, la calle Pogo, obviamente, Sanguinetti, Mujica y otras personalidades que son importantes para Mevir y para la historia reciente de Uruguay, obviamente Juan Pablo, la doctora Ana Ribeiro, Salvador Ferrer y Gabriel Gurméndez, presidentes del Grou y de Antel, respectivamente, que, como sabes, conectan mucho ese Uruguay profundo. Bueno, ahí dije, nos lanzamos a la aventura, y la verdad es que me llevé muchas sorpresas, muchas definiciones ideológicas y filosóficas que no esperaba. Y ayer, como tú dijiste bien, la presentación en el Sodre fue una fiesta y demostró lo que es Mevir, y también demostró el tesoro institucional que entraña el Uruguay, porque no es normal que eso suceda en otros países, ni siquiera de las Américas. Totalmente. Y Pablo, yo pensaba, el Mevir lo crea esa idea de Gallinal, si no me equivoco. Sí, exactamente. ¿No es cierto? Que era blanco, creador del Movimiento Nacional de Rocha, creo con Barrio Zamorín, ¿no? Si no me estoy equivocando, ahí está. Sí. En gobierno de Gestido, Colorado. Exactamente. Has tenido contacto, bueno, escribiste un libro sobre Sanguinetti, estabas recién hablando de esa realidad institucional que tiene el Uruguay. ¿Crees que el Uruguay sigue siendo el mismo que ese Uruguay en términos de relacionamiento institucional? Porque estamos hablando de blancos y colorados, que en una época eran los opositores unos de otros. Hoy es otra la realidad, pero ¿crees que es el mismo espíritu en aquella época? Bueno, es una muy buena pregunta. No es, digamos, el espíritu de concordia ese al que vos aludís, para mí se encuentra en algunas instituciones que son símbolo del Uruguay, como Mevir o como Antel. Se encuentra en la política de élite, ayer quedó demostrado. Claro. Pero no se encuentra necesariamente entre nosotros como población civil. Población, claro. Y eso que dijiste para mí es algo muy importante, un símbolo del que hablé mucho con Juan Pablo y con Ariel, porque claro, Gestido ganó las elecciones y le ofrece a uno de los vencidos, Gallinal, la presidencia del Grou. El papá Gallinal había sido presidente del Grou y directamente dijo, no me interesa problemática rural. Y Gestido pensaba que se iba a quemar políticamente Gallinal. Eso es muy interesante, porque lo desvelaba Gallinal que hubiera gente que no tuviera techo por las noches. De manera que ese acuerdo, lo que me hizo pensar fue hoy, en el Uruguay, un acuerdo entre oposición y oficialismo por algo
por un bien mayor, llamémosle, ¿sería realizable? Y es una pregunta que se repite a lo largo de todo el libro. Claro. Bien. Yo creo que sí. Por lo menos es lo que decía al comienzo, el mensaje de dos fuerzas que han sido opositoras la una de otra a lo largo de la historia política del país. Dos expresidentes estaban presentes allí. Va más allá, y contestame tú, Juan Pablo, de ideologías políticas, porque realmente la obra que hace Mevir en todo el país ha trascendido gestiones partidarias, distintos gobiernos. ¿Qué lo sostiene? ¿Qué lo hace tan firme? ¿Cuál es la estructura que lo mantiene así en pie aún? Bueno, antes de responder esta pregunta, me quedé colgado con la anterior. Cuidado que en los años 66-67 también hubo una elección muy dura. Muy dura. Porque pasa el tiempo y no se olvida. Veníamos, primera elección presidencialista nuevamente, veníamos de los colegiados. Primera vez que otra vez había una elección, digamos, hombre a hombre. Claro. Una elección que fue muy dura y muy ríspida. Si no, perdemos el contexto. Otras reglas, otra sociedad, sobre todo, como decía Pablo, pues en las campañas siempre se marcan las diferencias, porque vos querés diferenciarte del otro. Claro. Es natural. Después hay forma de cómo diferenciarse. Lo importante es que cuando termina la campaña y empieza el gobierno, hay que buscar las coincidencias rápidamente. Claro. Fue lo que hicieron Gestillo y Gallinal. Bueno, y hablando de eso, lo mismo. Creo que justamente cuando algo nace tan, ¿cómo puedo decir?, tan natural y buscándole un fin mayor y se mantuvo en el tiempo, y cuando hablamos de política de Estado, es porque las obras se repitieron en el tiempo. Hubo un tiempo que hizo que las obras fueran avanzando, acumulando un ladrillo sobre otro, y que los gobiernos las fueran tomando como propias y las fueran mejorando. Eso debido, ¿por qué? Porque Mevir era bueno, no, porque era eficaz. Como decía Mieres Muró, otro presidente muy conocido de Mevir, decía, era una herramienta humilde, sencilla, pero eficaz. Y entonces se autorizó eso, y a partir de eso hubo un clic en Mevir en un momento que se convierte en una política país. El presidente de la República le dice política nacional, yo le digo política país, es cuando la gente lo toma propio. Dice, ahora es mi herramienta, es mi solución, y ejerce el control social sobre la herramienta, que no se desvíe lo que tiene que hacer. Es la mejor auditoría que tiene. Y ahí ya llega un umbral que ya es el prestigio social, porque la gente dice, esto es uruguayo, esto es nuestro. Mevir representa lo mejor culturalmente de los uruguayos, sobre todo los valores de la ayuda mutua, de la solidaridad, de la superación, porque Mevir sigue siendo construcción para ayuda mutua. Por lo tanto, sigue siendo una cadena solidaria. Y el pago de la cuota también es cadena solidaria, porque el que paga la cuota durante 20 años, acá nadie se regala nada. Construye la vivienda primero, después pagan la cuota durante 20 años y ese pago de cuota permite que podamos hacer más viviendas. O sea, es un eslabón que se va aumentando la cadena, ¿no? Y ahí 40.000 uruguayos, 40.000 viviendas, más de casi 150.000 uruguayos tienen casas de Mevir. Te iba a preguntar sí, sobre recordemos esa que es movimiento, ¿no?, de De erradicación de la vivienda insalubre rural. Eso, porque es lo que hablamos hoy en el primer bloque con Rosario, que uno está acostumbrado a decir Mevir, pero el nombre es como... Está naturalizado. Bueno, la calle Herrera en el libro dice... Pocas veces hubo una idea tan genial con un nombre tan espantoso. No, pero es buenísimo. Por eso él lo dejó en Mevir, ¿no? Por eso él lo cambió. Claro. Pero yo creo que las grandes empresas, ¿alguien sabe qué significa Antel, ANCAP? No, claro, pero acá ya te da por pero sentado la existencia. Claro, de esa no, vivienda. esto es muy fuerte, ya quedó tan fuerte la grifa Mevir que ya la gente ya sabe lo que significa, por supuesto. independientemente de cuál es sí. la definición exacta. Ya entiende que es vivienda del interior, de la localidad más chica, del medio rural, y que se llama Gallinal también Mevir, porque Mevir se llama Mevir Don Alberto Gallinal Jada. Entonces, a partir de ahí, es una grifa que significa todo eso, independientemente que uno lo lea tal cual como está escrito. Pablo, ¿y cómo fue esas entrevistas o cómo le aplicás al libro con los expresidentes? Bueno, fueron todas experiencias muy interesantes, pero muy distintas. Probablemente el que más me haya costado convencer fue el doctor Lacalle Herrera, porque como todos sabemos está más retraído de la vida pública. Pero una vez que lo convencí, estuve en su casa a La Barra, habló mucho de Gallinal, del viejo Partido Nacional, del herrerismo, de la obra social del herrerismo. El doctor Lacalle Pou, presidente de la República, fue muy generoso y entendió que el libro veía más allá, estaba por encima de cualquier chicana, de cualquier enfrentamiento, y realmente dio una visión muy valiosa sobre su filosofía primigenia, te diría, mucho más allá del Mevir. Sanguinetti, bueno, es una persona con la que yo tenía una gran familiaridad, porque tengo para hacer habla Julio 2 o 3, pero tenemos off the record si habla Julio. Claro, no vas a seguir. Pero aparte,
como él es muy intelectual, hace toda una semblanza de ese país al que Julio hacía alusión, el país de Gestido, de ese país en el que era muy fuerte el enfrentamiento entre el Partido Nacional y el Colorado. Y finalmente Mujica, ¿no? Que uno se interna en un mundo casi literario, en una novela, en un cuento de Juan Rulfo, y se mete en su chacra. Y fue muy generoso, lo vi particularmente ajeno a cualquier tipo de dogmatismo, ¿eh? Elogió mucho a Gallinal, elogió mucho a Herrera, elogió mucho a Wilson Ferreira, y la verdad es que después de entrevistarlo, por lo menos en esta etapa de su vida, entendí por qué mi mentor Carlos Maggi decía que culturalmente él era un caudillo blanco. Es decir, la verdad, Rosario, es que me encontré mucho más con un libertario de izquierda, es decir, con un hombre que cree profundamente en la democracia liberal y que no reniega de su visión progresista, con muchas simpatías anarquistas, que con un exrevolucionario dogmático. Me encontré con un hombre con esas simpatías que fue muy, realmente una fuente inagotable de testimonios, y me impresionó mucho la manera en que evocó a Tomás Berreta también. Claro. Bueno, si ustedes me permiten, vamos a rememorar a través del siguiente tape la palabra del presidente de la República en el evento de ayer. Con mucho gusto. Yo creo que no podrían haber elegido mejor escritor que Pablo Coelho, que le saca filo a una bocha y que hace hablar una piedra, que mezcla esas cosas tan lindas del ser nacional y sin perjuicio de participar y pertenecer a la ciudad, a la urbe. Tiene la curiosidad por ese Uruguay integrado. Y para conocer hay que ser curioso, para conocer hay que saber sus limitaciones y la ignorancia, y ahí empezar a cultivar. Y después lo que está a la vista, dos, a mí me gusta decirles presidentes, porque es una forma también del respeto a lo que dieron por el país, y que al Uruguay todo, por lo menos a mí, me hace sentir orgulloso. Bueno, esto es parte de lo que sucedía ayer, claramente. Bueno, en parte se comparte, valga la redundancia, lo que decía Juan Pablo. Quiero consultarte de la cifra récord de descentralización. Cuando hablamos de eso, estamos llegando a cada punto del país. ¿Qué vamos a ver en los próximos años, en los próximos meses, con la tarea que se está realizando? Nosotros hablábamos, yo decía, para hacer una introducción, que cuando asumí MEVIR enseguida me preguntaron cuál era mi prioridad en MEVIR, cuál iba a ser mi desafío. Yo dije que era cuidar el prestigio social y potenciarlo. Y para cuidar ese prestigio social y potenciarlo en MEVIR, que se ha ganado mucho tiempo, era tratar de hacer las horas correctas y la mayor cantidad de horas correctas. Claro. Es parte de cuidar ese prestigio. Pero no solo la vivienda, sino el concepto de construir comunidad, que vas a hacer una comisaría, un destacamento policial, una policlínica. Los pilares básicos de una sociedad. No podemos pedir a la gente que sigue viviendo en un pueblo más chiquito y no tenga sus servicios. O una antena de telecomunicaciones, que a la antena le damos el terreno para que tenga servicios de internet en las escuelas rurales. Entonces, que se queden en el interior, que se queden en mejores condiciones, que no vengan a la ciudad, que a veces en ciudades más grandes también viviendo en una situación más precaria, pero que tengan servicios. Y en ese marco nosotros, MEVIR tiene una gran cantidad de viviendas. Y queremos hacer muchas viviendas, pero para nosotros era mucho más fácil agarrar 5 localidades y hacer 200 viviendas en cada localidad, pero entendíamos que tenemos que tratar de que sean desparramadas en todo el territorio, descentralizadas en todo el territorio, llegando a cada rincón del país, como los pensó Gallinal en su momento, yendo a lugares más alejados como Cuaró, Artigas, o yendo a Noblía, Cerro Largo, pero también yendo a ciudades nuevas, porque la ley de gente de consideración permitir ciudades más grandes, hasta 15.000 habitantes, como el Chuy, Bella Unión, San Ramón, Castillo. Y en este periodo vamos a hacer récord en localidades intervenidas. ¿Qué significa que vamos a hacer más viviendas? No, significa que la vamos a distribuir más en el territorio. Vamos a hacer más de 100 localidades intervenidas por MEVIR, lo cual implica un despliegue territorial y un esfuerzo de logística impresionante, porque eso implica llevar materiales para todo el Uruguay. Los obreros de MEVIR se mudan con sus familias para acá. Después sí hay llamados de mano local complementaria, pero digamos que la génesis de MEVIR va para cada lugar con sus equipos. Por lo tanto, reitero, cuanto más viviendas hagamos, cuanto más desparramados está el territorio, tiene más desafíos aún. Por supuesto que el número de viviendas es muy importante, pero también, te mencioné una pregunta, fuimos a Cuaró y hicimos 15 viviendas. Artigas, decía, pero no son pocas, 15.
viven 120 personas. Entonces, no proporcionalmente pongámosle lógico, presente claro. que si no Sí. vamos a hacer esas 15 viviendas ahí en Guano, no hubiera ido nadie. Claro. Claro. No hay estado que vaya a hacer esa intervención. Y cuando vamos aparece que hay una pequeña policlínica para repararla. Entonces, a veces cumplimos una función que ya excede a medir, que es ese concepto de construir comunidad, tratar cada vez que vamos a esas localidades más chicas o medianas, porque a veces vamos a las medianas y también faltan esa atención, Claro. tenemos que complementarnos. Qué bárbaro. Y qué lindo esas imágenes que veíamos recién de ese Uruguay, que tú decías algo del estilo, ver a los 4 presidentes que hay vivos en realidad, ¿no? De la democracia, unidos para hablar de una institución, del Estado, y eso es muy lindo de Uruguay, la verdad, verlo siempre, y aparte tan distintos políticamente unos del otro, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, queremos saber, hablaba de curiosidad del presidente, las personas interesadas en saber más de la historia de Mevir, ¿dónde obtienen el libro? A través del teléfono de Mevir, que es 17517, 17517, llamando ahí se puede adquirir Mevir, una historia hablada con mucho gusto. Perfecto. Bueno, Pablo, un gusto, te veo en cualquier momento. Un placer, Te pido- exactamente. Hasta pronto. Exactamente. ¿Quién habla Julio 2? No, vamos a cambiar. Habla Julio Morel. Claro, Olvídate. mirá que tiene pila para contar, yo que vos El ya le voy problema, buscando la de pluma. Julio ese es que lo que tiene para contar no se puede No se publicar. puede contar. No, sería la no autorizada. Exacto. En ese caso. Juan Pablo, muchas gracias por estar en Día a Día. Gracias. En cualquier momento te invitamos de vuelta y seguimos hablando de lo que nos deja el libro y lo que escribió Pablo. Una vez más lo hizo. Gracias a los dos. Un placer. El placer es nuestro. Vamos a una pausa en Día a Día y enseguida regresamos.